uno de los organismos internacionales más importantes de los derechos humanos a nivel internacional, Human Rights, se ha pronunciado sobre lo ocurrido en el Perú. Han mencionado que el ejército y la policía del Perú llevaron a cabo lo que podría constituirse en ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, así como otros abusos contra los manifestantes y transeúntes durante las protestas en los últimos meses en el Perú. Aparentemente, el intento del gobierno para minimizar los abusos, junto con la aparente pasividad ante las pruebas sólidas de abusos cometidos por el gobierno, hoy genera muchas interrogantes y abre una posibilidad de complicidad del gobierno. Entonces hoy las cosas se le complican, Ha dicho claramente: el ejército y la policía del Perú son los responsables de las muertes que podrían constituir en ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, así como de abusos contra los manifestantes durante las protestas entre los meses de diciembre y de febrero del 2023. Esto lo ha señalado Human Rights Watch en un informe publicado. Hoy los abusos se han cometido durante el contexto del deterioro de las instituciones democráticas del Perú. En un informe pues, de 117 páginas han documentado todo lo ocurrido en el Perú, donde mencionaron que las Fuerzas Armadas del Perú cometieron violaciones de los derechos humanos, abusos contra los detenidos. También ha existido una deficiencia en las investigaciones penales, así como una arraigada crisis política y social que erosiona el Estado de Derecho y de los derechos humanos en el Perú. Aunque algunos manifestantes fueron responsables de algunos actos de violencia, las Fuerzas Armadas de Seguridad respondieron con una fuerza desproporcionada, incluyendo fusiles de asalto y armas cortas. Han dicho que 49 manifestantes y transeúntes, entre ellos 8 menores de edad, hubo pues durante todo lo que ha ocurrido. Entonces ha dicho que hubo 8 menores de 18 años que fallecieron durante las protestas durante semanas, mientras las fuerzas de seguridad masacraban al pueblo que manifestaban y a los transeúntes. El gobierno de Dina Boluarte, al parecer, había mirado hacia otro lado. Esto lo ha señalado César Muñoz, director asociado a la División de las Américas de Human Rights Watch. Hubo graves actos de violencia por parte de los manifestantes que deben ser investigados, pero eso no justifica la respuesta brutal y indiscriminada y desproporcionada de las Fuerzas Armadas del Perú. Human Rights entrevistó a más de 140 personas, incluidos testigos, manifestantes y transeúntes heridos, familia de los fallecidos. También se reunió con policías, con fiscales, con periodistas, entre otras personas del Perú. Ha dicho claramente Human Rights Watch. También se ha reunido con los ministros de Defensa y del Interior, entonces también el comandante general de la Policía Nacional del Perú, el inspector general de la policía, también con la fiscal de la Nación, con la Defensoría del Pueblo. Human Rights Watch verificó que más de 37 horas de video y 663 fotografías de las manifestaciones, y revisó las autopsias y los informes balísticos y registros médicos de los expedientes penales y otra documentación. Entonces Human Rights, la verdad que ha hecho un trabajo de investigación muy avanzado, y con todo esto ha sacado sus conclusiones, que son más de 100 páginas el informe.
ha dicho claramente que la evidencia recogida por Human Rights Watch establece que al menos 39 personas murieron por heridas de bala y más de 1.300 personas resultaron heridas. Entre ellos hay cientos de agentes policiales. Un agente de la policía murió en circunstancias poco claras. Las investigaciones de estos homicidios deben ser imparciales y exhaustivas y deben alcanzar a todos los responsables de los abusos, incluidas a las más altas instancias del gobierno peruano. También ha dicho que el Perú ha experimentado una erosión del Estado y del derecho de las instituciones democráticas en los últimos años, en parte debido a la corrupción generalizada en el Congreso, denominado por sus propios intereses personales. Ha dicho también que se ha empeñado este Congreso a eliminar los controles del poder. En el entonces presidente Pedro Castillo, que estaba siendo investigado por corrupción, desencadenó la actual crisis del 7 de diciembre del 2022 al intentar disolver el Congreso e intervenir el Poder Judicial, lo que lo puso en un golpe de Estado fallido. El Congreso destituyó a Pedro Castillo y fue en esas condiciones que la vicepresidenta Dina Boluarte asumió la presidencia. Miles de personas salieron a las calles, principalmente trabajadores rurales e indígenas del sur del Perú, pidiendo elecciones anticipadas y entre otras reivindicaciones. Los manifestantes dijeron a Human Rights Watch que también nos motivan la frustración por no haber una garantía para una mejor vida para sus hijos, la falta de acceso a la educación y a los servicios de salud de calidad, sentirse olvidado por los líderes políticos. Aunque la mayoría de las protestas fueron pacíficas, hubo graves hechos de violencia. Los bloqueos de la carretera realizados por manifestantes contribuyeron a los fallecidos de 11 personas donde no pudieron llegar a los hospitales o que habrían sufrido algún accidente de tránsito. Testimonios de testigos corroborados por horas de video y verificados por Human Rights Watch muestran que las fuerzas de seguridad estaban equipadas con arma de fuego y que lo utilizaron contra los manifestantes en algunas ciudades fuera de la capital peruana. Todos los tipos de bala identificados durante las causas de los fallecidos y en los informes de balística y en las autopsias pueden dispararse con fusil de asalto o con pistola, con lo que se le vio a las fuerzas de seguridad en el Perú. La policía no incautó ningún arma de fuego casera o alguno en manos de algún manifestante. Human Rights Watch tampoco encontró alguna foto o algunas imágenes que haya existido manifestantes con arma de fuego durante las protestas en el Perú. Entonces hoy todo queda corroborado de que todo salió de parte del gobierno peruano. Human Rights Watch también documentó violaciones al debido proceso y al abuso contra los detenidos. La policía, al parecer, ha utilizado de forma abusiva una disposición legal demasiado amplia que le permitía detener a las personas para verificar su identidad. También se llevó a cabo detenciones masivas plagadas de abuso en la Universidad Mayor de San Marcos y sometió a los detenidos a malos tratos. Hoy las investigaciones penales llevadas a cabo por el Ministerio Público han tenido graves deficiencias, como la falta en la recogida de pruebas iniciales claves para las investigaciones. También las autoridades no preservaron el lugar donde ocurrieron las muertes ni ordenaron, así que hoy tampoco hicieron las pruebas de absorción atómica
a los militares y policiales para detectar si realizaron disparo o no de arma de fuego. Tampoco han decomisado oportunamente sus armas para someterle a un análisis balístico, entre otros casos. Los fiscales no solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de los lugares en los que las personas resultaron heridas o fallecidas. También, la verdad que hubo mucha deficiencia. Tampoco dispusieron que se realizaran las autopsias antes de los entierros. Entonces, hoy la situación es crítica. La retórica del gobierno, que parecía excusarse o minimizar los abusos, combinadas con la aparente inacción de las más altas autoridades civiles que tienen a su cargo la fuerza de seguridad ante las sólidas pruebas de abuso. El Ministerio del Interior tampoco había abierto ninguna investigación por abusos cometidas contra los manifestantes, transeúntes o periodistas, y tampoco contra ningún agente policial había sido sancionado o apartado. El gobierno del Perú debería invitar a una comisión independiente de expertos internacionales, otorgándole acceso a la información gubernamental y a los expedientes de los casos de abuso para respaldar las investigaciones penales en curso y documentar las crisis actuales y a las violaciones de los derechos humanos, señaló Human Rights Watch. También se debería adoptar medidas concretas para recuperar la confianza pública y allanar el camino para el diálogo con los manifestantes y las comunidades afectadas, así como trabajar con el Congreso para asegurar una reforma dentro de la policía necesaria de hace mucho tiempo y convertirlo en una fuerza más eficiente y que sean respetuosos a la ley. Según el derecho internacional de los derechos humanos, las autoridades deben proteger las reuniones pacíficas y no dispersarlas, aunque las considere ilegal. La policía y las Fuerzas Armadas deben usar la fuerza solo si es inevitable y, dado el caso, deben usarlo con moderación y no desproporcionado como lo han hecho. El uso letal intencionado de sus armas de fuego solo deben emplearse cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida. En general, los gobiernos extranjeros no se han pronunciado ni han tomado medidas de manera coherente para defender la democracia y los derechos humanos durante las crisis. Durante meses, Estados Unidos y Canadá no condenaron las muertes y otros abusos graves. Entonces, hoy hay muchos países que se han pronunciado de forma selectiva sobre la crisis en el Perú, en lugar de reconocer que la defensa de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho en el país va de la mano con la protección a los derechos humanos, afirmó Muñoz. Hoy la comunidad internacional debe ser mucho más firme y coherente a la hora de denunciar las violaciones a los derechos humanos y a las amenazas a las instituciones democráticas en el Perú, y presionar para que se haya rendición de cuenta y ayudar a crear las condiciones necesarias para un diálogo nacional genuino y que tenga en cuenta las legítimas preocupaciones de todos los peruanos. Entonces, hoy las cosas son claras, las pruebas están y todo determina que aquí hay responsabilidad legal y penal de los más altos cargos en el Perú. Entonces, mis amigos, es parte pues de las investigaciones y del pronunciamiento de este informe que ha sacado Human Rights Watch. Entonces, mis amigos, no se olviden suscribirse al canal.